El Infonavit y por eso estamos cambiando la ley, por la estructura y además por quienes en su momento hicieron negocios con recursos de los trabajadores y de las trabajadoras, por la estructura, nunca había sido prácticamente auditado. La mayor corrupción de lo que se mencionó ayer se dio en el último periodo de Peña. Y otras que vienen de antes, ¿no? Pero además una visión del Infonavit de cobrarle y cobrarle y cobrarle a los trabajadores. O sea, de que nunca acabes de pagar tu deuda. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este jueves 19 de diciembre. La reforma a la ley del Infonavit nuevamente tomó relevancia en la mañanera, advirtiendo la presidenta Claudia Sheinbaum que las investigaciones que se llevan a cabo sobre actos de corrupción y redes criminales al interior del instituto derivarán en demandas. Al ser cuestionada si se hará en contra de exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, aclaró que no se trata de un tema político. Ahí mismo en la mañanera, pero en otros temas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que se detectó a 40 agentes aduanales que presentaron irregularidades y omisiones en el programa de fiscalización del SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México, cancelando 7 patentes. También habló sobre las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos, mencionando que se pretende justificar con argumentos falsos. Uno de ellos se trata sobre la producción de autos chinos en nuestro país, la cual Ebrard descartó. Este tema sobre todo en los últimos meses, se ha politizado mucho en función de un estudio de una empresa en Estados Unidos que señalaba que México estaba siendo el lugar en el que estábamos haciendo la producción dentro del Tratado de Libre Comercio. Esto es falso por 2 razones. Primera, muy breve, no podemos exportar nada que no cumpla las reglas de origen. Eso está muy exagerado el tema por lo que hace México en los últimos comentarios que hemos visto, porque tiene un objetivo: justificar aranceles que de otra manera no van a tener ninguna justificación. Y uno de los estados que más tiene relación con los mexicanos allá en Estados Unidos es Puebla, que recientemente, por cierto, renovó su gobierno con Alejandro Armenta, que rindió protesta como gobernador constitucional. Y tengo el gusto de saludarlo en este estudio. Bienvenido, gobernador. Gracias, Pedro. Excelente noche a Milenio, a toda tu audiencia. Me da mucho gusto saludarte. ¿Se acuerda cuando era reportero honorario en el Senado de la República? En el Senado de la República, muchos temas, algunos polémicos que ya no me quisiera acordar, la verdad. Aquí se destapó este tema del Poder Judicial, los mensajes de Norma Piña. Sí. A partir de que lo vio aquí en este espacio fue que le escribió. Sí, la amenaza de que si serían mis hijos, si podría ver a mis hijos a los ojos por una iniciativa que presentamos para homologar los salarios. De hace un año. Pero bueno. Hace un año de eso y ahora ya eres gobernador del estado de Puebla. Sexto día, Pedro. Sexto día. A ver, primero, ¿cómo encuentras al estado? Ya tienes 6 días, has ido viendo cómo está cada área. ¿Qué es lo que has podido ver? ¿Cómo lo encuentras? El estado trae una dinámica natural por su economía, por la actividad turística, por la actividad gastronómica de las y los poblanos. Y debo decirlo, el exgobernador Sergio Salomón hizo un gran trabajo en 2 años. La propia presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, se lo ha reconocido y los poblanos. Pero Puebla vivió durante 6 años una tragedia inédita que ningún estado ha vivido. En 6 años, 7 gobernadores y una gobernadora. Eso impide la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal. Entonces, municipios sueltos, falta de coordinación del Estado con la federación, y hoy lo que estamos haciendo es un trabajo de coordinación. Nosotros nos hemos dedicado en este periodo de transición y en estos 6 días a estar con Pemex, a estar con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a ver al director del Infonavit, a trabajar con la secretaria de Gobernación, a trabajar con la secretaria de Tecnología, del Medio Ambiente, la Procuraduría. En fin, hemos estado atendiendo esta reconstrucción de la relación institucional entre el gobierno estatal y el gobierno federal para arrancar a la velocidad que se merecen las y los poblanos. Pedro. Si bien me dices que Salomón lo hizo bien, ¿dónde se verá el sello, la mano de Alejandro Armenta?
Bueno, nosotros consideramos que lo más importante es atender lo que los poblanos sienten, que es la seguridad. Y de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum hemos estado trabajando para atender los 4 factores fundamentales: el tejido social, la investigación, la táctica, la estrategia, el trabajo que corresponde a la vinculación con los municipios, con los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial del propio Estado y los órdenes de gobierno. De esa manera, no es echarse la pelotita, es vamos atendiendo, vamos revisando las competencias, pero vamos todos trabajando de manera articulada. Pero lo fundamental es que las y los poblanos se sientan seguros. En el segundo día de gobierno, el domingo, entregué 50 patrullas Explorer Ford con toda la tecnología, la última tecnología. Ya tienen detección de rostro, reconocimiento facial y todo. El reconocimiento facial va directo al C5, que es nuestro centro de control, donde está la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Procuraduría, las fiscalías, y ahí tienen toda la información, detectan los rostros y también detectan las placas por si hay algún auto o un camión robado. Y compramos 3 torres de videovigilancia con 9 metros de altura. Se despliegan 9 metros de altura y son móviles. Con los recursos que tenemos, el próximo año, en los primeros meses, vamos por otras 50 patrullas para que todo el Estado esté protegido. Sobre ese tema de seguridad que pues a la gente es lo que le atañe, es lo que le preocupa en primera instancia. Siempre el tema de seguridad y el tema económico son las 2 aristas principales para toda la ciudadanía. Pero en el tema de la seguridad mencionaste un punto importante. Hay cosas que no son facultad del gobierno del Estado, que son temas federales. Por ejemplo, los robos, los asaltos en la carretera, que lo hemos visto mucho. Si bien no es tu facultad, sí puedes fungir como un intermediario, ¿no? Para presionar en que la autoridad federal haga su trabajo y se pueda ir erradicando. Tienes mucha razón, Pedro, porque en ocasiones el acto delictivo el delincuente sale de un punto, de un estado, y llega a otro. Por eso hemos estado en contacto con nuestros compañeras gobernadores de los 7 estados donde Puebla tiene límites territoriales, y desde luego con la Fiscalía General de la República, con las oficinas que tiene la Presidenta de la República, para poder coordinarnos y, repito, no aventar la pelotita. Claro. Ni es un tema municipal, es un tema entre todos. Y los presidentes municipales están reaccionando bien. Esto es importante, como bien dices, porque si hay seguridad, hay economía, hay turismo. Las familias se sienten felices, en paz. Ese es el principal propósito, y después vienen todos los demás. El tema del huachicol también ha sido una constante en Puebla. Claro, bueno, Puebla durante muchos años ha tenido este problema, y para nosotros es muy importante coordinarnos con las áreas de seguridad federal de la Guardia Nacional para poder atender este tema, que si bien es del orden federal, claro, pero bueno, las carreteras alimentadoras a la autopista son estatales. Por eso es importante la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Claro, para que no se frene de alguna forma el desarrollo económico, que Puebla pues tiene plantas automotrices, tiene plantas de desarrollo de tecnología también importantes, universidades muy buenas también. Tenemos el 6º lugar de lo que corresponde, no 6º lugar, el 6% de la matrícula educativa de todo el país. Llegó el Politécnico, tenemos el CERAM de alto nivel para la Volkswagen y Audi, tenemos el Tecnológico de Monterrey, tenemos 20 universidades y tecnológicos, claro, la UDLAP, la Ibero, o sea, la UAB, mi alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla tiene un clúster educativo como de salud impresionante, por eso queremos tener la capital de la tecnología en Puebla. Ahora, al inicio, antes de la entrevista, hablábamos de las amenazas de Donald Trump. Puebla es un estado con muchísima presencia de paisanos allá en nuestro país vecino que podrían verse afectados, que también podrían verse mermada el envío de remesas que hacen hacia sus parientes en Puebla. ¿Qué estás viendo tú en ese aspecto? Nos estamos coordinando. La tarea diplomática le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Gobierno de la República, pero Puebla tiene más de 3 millones de poblanos en Nueva York, New Jersey, Los Ángeles, Chicago. Estados Unidos debe de pensarla, porque
Sin los poblanos, sin los mexicanos, la economía estadounidense puede afectarse. Sin los poblanos en el campo, en los restaurantes, en la construcción, en la economía, puede verse afectados. Nosotros estaremos muy atentos. Lo que sucedió en el COVID, por ejemplo, lejos de pensar que los hermanos migrantes, los héroes de la patria en Estados Unidos, dejaran de enviar remesas, enviaron más remesas a Puebla. Entonces, es un tema que implica entender la importancia de las relaciones que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, y creo que en esa lógica tenemos que trabajar. Nosotros estaremos muy atentos a la estrategia diplomática del Gobierno de la República. Y ya por último, gobernador, un mensaje para la gente de Puebla. ¿Qué es lo que pueden esperar de Alejandro Armenta y esta gestión que estás arrancando? Por amor a Puebla, hay que pensar en grande. Puebla tiene las montañas más grandes de México, el Ixtapopo, la Malinzi y el Citlaltépetl, y en esas montañas tenemos pensado la ruta de los volcanes para que lo disfrute todo México, y desde luego avanzar en los procesos tecnológicos de educación, seguridad, turismo y salud. Gobernador, eres gracias. Muy amable, Pedro. Gracias a Milenio. Gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Continuamos con la información, y es que frente al recorte aprobado por la Cámara de Diputados, el INE perfila destinar 6.132 millones de pesos para la organización de la elección judicial, lo que supone una disminución del 46% al monto inicial de 13.205 millones de pesos. El área más afectada es la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que tenía un presupuesto de 6.830 millones de pesos, reducido a 2.694 millones de pesos. Otra de las áreas afectadas es la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que pasaría de 4.522 millones de pesos a 1.960 millones de pesos. Sobre este tema, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, reconoció que el organismo se enfrenta a un recorte presupuestal fuertísimo al encabezar la reunión nacional para la organización del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. Señaló que el INE tendrá la serenidad y la prudencia para enfrentar el reto y defenderá su trabajo, dando resultados en la organización de la elección judicial. Cambiamos de tema. Esta tarde, ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, el abogado Ulrich Richter, la exdirectora del ISSSTE, Berta María Alcalde, y la abogada Anaid Elena Valero dieron a conocer cuál sería su plan de trabajo en caso de quedar al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. En la primera comparecencia, Richter señaló que la Fiscalía debe ser ciudadana y tener una mayor cercanía con la población. Berta María Alcalde se comprometió a garantizar la independencia en la Fiscalía, evitando la intervención de grupos de interés, mientras que Anaid Valero buscará recuperar la confianza de la ciudadanía para combatir la cifra negra de denuncias. Justamente sobre este tema, sobre esta terna a la Fiscalía de la Ciudad de México, vamos a platicar hoy aquí con Paulo Emilio García, vocero de la bancada de Morena y diputado también de la misma, Diego Guerrido, vicecoordinador del PAN, y Royfi Torres, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Capitalino. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto otra siempre, vez de regreso. Ya los esperábamos por acá. A ver, ¿qué están viendo ustedes en esta terna? ¿Pudieron hoy escuchar la comparecencia? ¿Qué es lo que están proponiendo? A ver, Paulo, comencemos contigo. Bueno, yo quiero resaltar que ha sido un proceso sumamente pulcro, que se ha cumplido con todas las etapas que marca la Constitución, que hasta hace poco tenía la conducción del mismo el Consejo Judicial Ciudadano, que agotó cada uno de los momentos, y apenas ahora que la jefa de gobierno nos envía la terna, es que el Congreso empieza su labor de análisis. Eso fue lo que ocurrió hoy en la Comisión de Justicia. Creo que hay toda la oportunidad para que podamos analizar los perfiles, que se escuche de manera amplia no solamente las trayectorias, sino qué se propone para la Fiscalía. Yo creo que habrá un análisis exhaustivo y se escogerá el mejor perfil. Diego. Pues muy grato escuchar 3 perfiles el día de hoy, en donde todos al unísono prometen la independencia y la autonomía, algo importantísimo en virtud de que justo hace 4 años, en 2020, fue cuando se dio la declaratoria de la autonomía constitucional de la Fiscalía. Y como todos sabemos, lamentablemente no había podido tener esa autonomía, y ahora estamos entrando en un nuevo proceso en donde este órgano constitucional autónomo, insisto mucho en la autonomía,
pues estamos teniendo ya un proceso de verdad interesante en donde desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tendremos que hacer la reflexión para el sábado en la mañana votar el dictamen y seguramente el lunes estaremos en sesión de pleno analizando el proyecto del dictamen. Esos son los tiempos que se están planteando, aunque tampoco tenemos prisa, no tiene por qué ser fast track y tenemos que darnos el tiempo para hacer el análisis respectivo. Roy. Yo creo que sí viene de un proceso que mejoró sustancialmente el Consejo Judicial Ciudadano, hubo mayor transparencia, mayor apertura. Lo que hemos lamentado, ¿no?, que haya tan poca participación, solo fueron 9 interesados, al final quedaron 7 que cumplieron los requisitos y de ahí salió esta terna que entrevistamos el día de hoy, que pasaron los controles de confianza, que hay que recordar que lo hizo la Guardia Nacional con este ingrediente que puso el propio Consejo Judicial, fue un control de confianza exhaustivo de la Guardia Nacional. Entonces, creo que hoy fueron buenas entrevistas. A nosotros nos preocupa el estado que tiene hoy la Fiscalía con un 99% de impunidad, es decir que hay de 99 delitos que se cometen en la ciudad, solamente uno se llega a, de los que se denuncian, solamente uno se llega a encontrar justicia. Y hay una cifra negra enorme del 93%, que esos son los retos que debe asumir la persona que va a estar encargada de la Fiscalía. Tenemos que ser muy objetivos en el estado en el que está hoy la Procuración de Justicia y me parece que hoy este ejercicio pues se pudo atender estas preocupaciones y cada uno planteó la visión para atender los rezagos, para atender por uno de los temas de la prisión preventiva, por ejemplo, que a nosotros nos preocupa que se ha abusado de esta figura. ¿Sí? Y hubo respuestas que son muy interesantes y como decía mi compañero Diego, pues ahora no tenemos que ir a la reflexión y analizar estos 3 perfiles. Quiero retomar un punto que mencionó Diego, el tema de la autonomía. Hace un par de días platicaba en este espacio con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con César Cravioto, y él decía, el Gobierno de la Ciudad de México no busca una fiscalía a modo, lo que buscamos es cooperación. Momentos después platiqué con Anaid Valero y hablábamos justo del tema de la cooperación. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que ustedes entienden por autonomía? Si autonomía es no hacerle caso al gobierno de la Ciudad de México, o autonomía es cooperar y trabajar unidos. ¿Cuál es su definición de autonomía, Paulo? Esa pregunta es muy interesante porque a veces solo se pone en el crisol la relación con X o Y actores políticos, pero se quitan, por ejemplo, convenientemente lo que pasa con grupos de interés, como si el ámbito judicial y ministerial no estuviera lleno también de grupos de interés, de despachos, de personas que promueven asuntos. Creo que autonomía tiene que ser en sentido amplio, un perfil que garantice que va a actuar con criterios técnicos y de justicia, y creo que en la terna hay perfiles que atienden estas características. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Sí, la autonomía política, pero también la autonomía de los grupos de interés. Diego. Es como lo dice la Constitución, como lo pensó el constituyente, como textualmente la teoría también lo dice la teoría jurídica, que es que simple y sencillamente no esté supeditado al poder del Ejecutivo, al poder del gobierno, al poder de un partido político. Sí, por supuesto, de grupos de interés, mediáticos, grupos fácticos de poder también, grupos del crimen, por supuesto, muchos otros intereses, pero principalmente el no estar supeditado a intereses políticos o gubernamentales. Por eso la autonomía debe ser en el sentido también de tener colaboración, comunicación, mucha comunicación. Mucha colaboración, sí, por supuesto. Con el gobierno se tienen que hacer también algunas investigaciones, que si bien la Policía de Investigación está a las órdenes de la Fiscalía, lo cierto es de que también deben de colaborar con algunas otras áreas para perseguir el delito y también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto, por ejemplo, para la prevención del delito. Pero esto, sí, efectivamente, el punto medular es la autonomía, pero también todo
el sistema que está colapsado, el sistema de justicia, el sistema de procuración, de administración de justicia en la ciudad, en donde cualquier ciudadano, cualquier vecino que nos esté viendo, dice, pues a mí no me importan los pleitos políticos, yo quiero que en principio no me roben. Pero si ya fui víctima de un robo, de un delito, cualquier delito en la ciudad, si yo voy a denunciarlo, si sea bien atendido, no como ahora pasa, si haya buenas instalaciones en los ministerios públicos, no me hagan perder el tiempo, no me pidan dinero, que se corrompan, que pidan a la gente dinero para levantarle su denuncia o para en todo caso sepultar un expediente, que no haya esa corrupción, que no haya esa impunidad, que no haya esa cifra negra. Eso es lo que también tenemos que ver en términos de la nueva fiscalía y que la nueva persona que encabece la misma pues efectivamente atienda las causas y salve ya esta gran institución. En un momento más vamos a abordar el tema de qué modificaciones se tendrían que hacer en el actuar de la fiscalía, pero Roy retomó el tema de la autonomía. Yo creo que tiene que actuar con total independencia, con agenda propia, con criterios propios. Hoy la situación de seguridad en la ciudad no es fácil, ¿no? A pesar de las cifras que nos han venido anunciando de la disminución de delitos de alto impacto, la verdad es que los delitos día a día se siguen cometiendo. El delito de extorsión ha crecido, el delito de robo de autopartes, el robo autocente, el robo en el transporte público. Todo esto es una realidad que tiene que atender la Fiscalía con total coordinación con el gobierno de la ciudad, por ejemplo. Tiene que coordinarse de manera particular con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque ahora también esta Secretaría tiene la facultad de investigación y esta es una coordinación que, aplicada de manera correcta, sin competencia, sin diferencias, puede ayudarle muchísimo a la Fiscalía y, por supuesto, con el Poder Judicial, que también hay muchas cosas que decir en cuanto al trámite ya propiamente de las consignaciones de los juicios que se llevan al Poder Judicial, que creo que ahí es donde viene tu siguiente pregunta, de lo que hay que cambiar, ¿no? Parte de todo este ecosistema, pues hay que entrarle a modificarlo para que sea mucho más eficiente. A ver, ¿qué es lo que ustedes ven en pro de modificar, para bien de mejorar el actuar de la Fiscalía de la Ciudad de México? ¿Qué se necesitaría para la persona que llegue, Paulo? No, yo creo que hay que continuar, hay que seguir limpiando. Digo, parece que se olvida cómo recibió en su momento Ernestina Godoy la Fiscalía, cómo era la Procuraduría del Mancerato. Fíjense, simplemente en su gestión, Ernestina Godoy resolvió 80,000 carpetas de investigación rezagadas en este laberinto burocrático que es a veces acceder a la justicia en nuestro país. Yo sé que faltan cosas, pero era una tarea titánica. Sí hay una reducción de los delitos de alto impacto, el 60%. ¿Qué cosas faltan de las que mencionas? Pues yo creo que hay que profundizar la tarea, ¿no?, de combate a la corrupción. Hubo varios elementos de la policía, funcionarios públicos que enfrentaron la justicia en la gestión de Ernestina Godoy y hay que seguir limpiando estas instituciones. Yo creo que el área de procuración de justicia y de impartición, Poder Judicial, fiscalías, es lo que más hace falta, que podamos avanzar en el combate a la corrupción y que los perfiles que vayan o quien vaya finalmente a encabezarla tenga esto como su bandera principal, limpiar de corrupción los ministerios públicos y que sigamos avanzando en ordenar y en limpiar la Fiscalía. Diego. Pues ya pasó un sexenio que encabezó la 4T y ya pasó una Fiscalía que de Procuraduría transitó a la Fiscalía y no hubo mejoras, hay que decirlo como tal. Cualquier persona en esta ciudad que acude a un ministerio público simple y sencillamente se lleva una mala experiencia, nunca encuentra justicia, siempre hay impunidad y siempre hay corrupción. Esas son las causas que debemos de... 128 ministerios públicos corruptos se destituyeron con el... Excelente, qué bueno, y ojalá más si hay corrupción. Lo que la gente necesita pues es una atención cercana, cálida, eficiente cuando va a denunciar, que no exista revictimización. Las mujeres que son víctimas de violencias, de abusos, de acosos, son revictimizadas. Los niños, los menores de edad que son algún sujeto de delito también son revictimizados. Se creó la unidad especializada contra el feminicidio. Todo ese protocolo se tiene que mejorar. Y creo que tenemos que entrar también a un tema de digital, Ministerio Público Virtual, para que puedas denunciar a través en línea, sin necesidad de ir a ratificar el delito, y denuncies como lo hemos propuesto a través de línea. Hay un expediente electrónico, en fin, se pueden mejorar muchísimas cosas, pero esencialmente la atención al público y que efectivamente se encuentre justicia, se dé con el culpable y no revictimicemos al ciudadano que lamentablemente ya fue víctima del delito, que por cierto el delito se da porque no se procura
seguridad también en esta ciudad. Roy. Yo me iría todavía más a fondo en términos de seguridad y paz, porque lo que necesitamos es una reforma profunda de la Fiscalía. O sea, pasó de la Procuraduría a Fiscalía, todavía no completan ese esquema de transición de la Procuraduría a la Fiscalía, está incompleto, pero me parece que tenemos que garantizar de mejor manera el acceso a la justicia. Primero, la denuncia. El Ministerio Público ya no puede hacer absolutamente todo. El Ministerio Público recibe la denuncia, investiga, defiende sus investigaciones, pide las sentencias, hace absolutamente todo. Por eso hablaba del tema de las policías. Tenemos que capacitarlas para que los policías puedan recibir denuncias y puedan hacer las investigaciones y el Ministerio Público se encargue de defenderlas. Y entonces aquí habría una división muy clara y una especialización del Ministerio Público para que ya no tengas que ir a la agencia del Ministerio Público, te pases 5 horas. El policía te puede recibir la denuncia y puede darle seguimiento y con la ayuda del Ministerio Público integrar la investigación. Eso es para nosotros fundamental, cambiar todo este esquema de acceso a la justicia, y la otra, que ya no podemos seguir tipificando todas las conductas como penales y ya no podemos seguir poniendo cárcel para absolutamente todo. Tenemos que fortalecer el tema de la cultura cívica, el del tema de la justicia cívica. Hay muchos conflictos que se pueden resolver a través de la justicia cívica, que puede también descargar el trabajo de los ministerios públicos para que atiendan efectivamente estos grandes delitos que afectan enormemente a la ciudadanía, y que los otros se puedan resolver a través de la justicia cívica. Creo que por eso yo digo que nos tenemos que ir mucho más a fondo en lo que necesita la Procuración de Justicia en la ciudad. Y ahora, todas estas observaciones, ¿ustedes realmente vieron que en las 3 personas que están aspirando a presidir la Fiscalía tengan la apertura, la voluntad, primero para escuchar lo que cada uno ha interpuesto aquí, ha manifestado, y segundo, para realmente cambiar las cosas o mejorarlas en su caso, Pablo? Sí, creo que en los 3 perfiles hay esos elementos. Basta ver hoy la sesión de la Comisión de Procuración de Justicia. Fue un intercambio muy ágil, ¿no? Fuera de toda restricción o acartonamiento. Se hicieron preguntas puntuales sobre varios temas y creo que hubo buenas respuestas por parte de los 3 perfiles. Entonces yo veo con gusto cómo el proceso ha desembocado en una buena terna del que escogeremos al perfil que tenga los mejores elementos. Diego. El diseño institucional de cómo se da trámite al nombramiento me parece que está marcado perfectamente por nuestra Constitución, por nuestra ley, y se ha seguido al pie de la letra, y eso da pauta a que se escuche a todos aquellos que se registraron primero ante el Consejo Judicial, y de ahí se hicieron los exámenes respectivos y eventualmente pues pasan a la Comisión de Justicia, en donde efectivamente hoy escuchamos por supuesto muy buenas ideas, hay buenos programas, hay muy buena intención de todos de ellos 3 y de los 7 que participaron. Yo te podría decir que lamentablemente fueron muy pocos los que se atrevieron a registrar, también porque muchos decían, pues ya está decidido, Morena tiene una mayoría clarísima y que hay oportunidad de participación, pues no la hay. Muchos juristas, muchos abogados se acercaron con nosotros y nos decían esa percepción que se tiene de que ya está decidido. Me parece que no, que el ejercicio que se hizo ante el Consejo Judicial Ciudadano sirve de mucho para poder escuchar a todo aquel que se haya acercado, y de igual forma lo hicimos hoy en la Comisión de Justicia. Y ustedes, MC, PAN, PRI, ¿sí ven apertura en Morena para justamente dialogar respecto a quién tendría que ser, quién quede? Yo espero que en estos últimos días, previo a la votación en dictamen y previo a la votación del Pleno, se abran los canales de comunicación respectivos con la fuerza mayoritaria, con los actores que se tengan que platicar para poder pues transitar y llegar a un buen escenario los días de votación. Roy. Sí, a mí me dejó de verdad muy gratamente satisfecho este ejercicio. Hoy las 3 participaciones sí fueron interesantes, algunas todavía mucho más profundas y en coincidencia con lo que te estoy planteando, ¿no? Me parece que sí hay oportunidad de construir una nueva visión de la Fiscalía, sí salirnos de esa politización en la que se convirtió tanto el último proceso como la propia Fiscalía, con perfiles profesionales, ¿no? Los 3 son perfiles
que tienen experiencia, que tienen acreditada la capacidad. Entonces, yo creo que ahora tocará justo a partir de las cédulas de evaluación, porque también hoy cada grupo parlamentario pues emitió una cédula de evaluación a cada uno de los perfiles, y entonces eso es lo que vamos el sábado a comparar en la comisión, y espero que con el grupo mayoritario podamos tener esa apertura para poder conciliar las mejores propuestas. Y ya por último, Paulo, te hago la pregunta directamente. ¿Hay la apertura en Morena y aliados para escuchar, para realmente atender las sugerencias que les van a hacer? Absolutamente. Mira, Pedro, se ha cuidado mucho el proceso. No es un tema del Congreso o de un partido. Creo que lo que necesita esta ciudad, por las condiciones que tiene, por la complejidad, es una fiscalía fuerte que tenga el acompañamiento de las fuerzas políticas. Yo coincido, aquí ya no es un tema de politización, sino de cómo construimos la propuesta más sólida. Y a mí me encantaría que pudiéramos construir incluso pues una propuesta de consenso. ¿No recibirán línea de parte del gobierno de la Ciudad de México? No. Sugerencia, digámoslo, bonito. No, hay todos los elementos sobre la mesa para hacer un análisis pormenorizado con los perfiles, y así va a ser nuestra decisión. Rápidamente, ¿quieren comentar algo, caballeros, en última intervención, Diego? Estamos en nuestro proceso de reflexión al interior de la bancada del partido, y en breve estaremos dando definiciones también. Royfit. Viene otro tema también que vamos a discutir, vamos a empezar a discutir mañana, que es la reforma judicial local. Esa va a ser una batalla también bastante intensa, la vamos a discutir mañana, y el lunes estará aprobando en el Pleno. Vamos atrasadísimos en esto, pero pues vamos a dar la batalla como la dimos también a nivel federal. Pues estaremos muy pendientes. Caballeros, gracias por haber estado con nosotros. Paulo, Diego, Royfit. Gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bienvenida, Daniela Pacheco. ¿Qué pasa con esta reunión de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum? Hola, Pedro, como siempre es un gusto estar aquí contigo. Bueno, primero vimos unas fotos donde se veían muy a gusto la presidenta Sheinbaum y Gustavo Petro. Parece que hay muchísima afinidad ideológica entre ambos países. Se trata además de la tercera reunión que tienen, ¿no? La primera fue cuando Petro vino a la posesión de la presidenta, la segunda se vieron en el G20, donde dejaron sobre la mesa cosas pendientes como el tema migratorio y el tema de la próxima CELAC de 2025, y ahí hay un punto bastante interesante. En la CELAC de 2024, que se hace normalmente el mes de marzo, el año pasado, se trató, este año, perdón, ya me estoy adelantando al fin de año, se trató de 3 países, básicamente Ecuador, Haití, por los temas de pobreza y violencia, y Venezuela, en ese caso, por el conflicto territorial que mantenía en ese momento con Guyana. En el 2025 muy seguramente esos van a ser los mismos países protagonistas, porque las circunstancias de Ecuador y Haití siguen siendo las mismas, y en el caso venezolano por el tema de las elecciones, ¿no? Aquí, digamos, hay una primera coincidencia que, si bien en los comunicados, que suelen ser bastante escuetos de ambos países, puede ser un tema a tratar. Ya Brasil, México y Colombia intentaron en el pasado conformar, digamos, esta comisión de diálogo a raíz de la controversia que suscitó que Nicolás Maduro ganara las elecciones. Muy seguramente vamos a esperar lo mismo después de su posesión y después de que Edmundo González diga o intente regresar a Venezuela para tomar posesión del tema. Ahora, más allá de lo que se anunció en los comunicados, que hablaba de una cooperación, de fortalecer la cooperación, hay puntos que son lamentables y que comparten los países. Estamos hablando, por ejemplo, del tema narcotráfico, ¿no? Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, ¿no? Estaban, digamos, esperanzados que ante el aumento del consumo de drogas sintéticas o del consumo del fentanilo, la producción de cocaína disminuyera. No fue así. ¿Por qué es importante México en ese caso? Colombia comparte frontera con Ecuador. Claro. Los cárteles mexicanos están instalados en Ecuador. Ahora, también se hablaba de un posible pedido de que Gustavo Petro mediara en la situación que está viviendo México y Ecuador, la ruptura de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, es posible, pero Petro no tiene una gran relación con Daniel Noboa. Ahora uno se pregunta con quién tiene una buena relación Daniel Noboa en el continente si no es con los Estados Unidos, ¿no? Es bastante complicado. Efectivamente esto nos lleva al tema de la lucha contra el narcotráfico, que ha sido bastante importante para Gustavo Petro desde otro enfoque. Con Andrés Manuel López Obrador se habían comprometido a hacer una gran conferencia latinoamericana sobre el tema. Digamos, eso podría haber revivido
en este encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, otro tema que quedó sobre la mesa y que es importante, que la presidenta no lo mencionó, pero para Gustavo Petro sí es importante, desde el 2021 ha aumentado la inadmisión de colombianos y colombianas que llegan a México. México es el tercer país turístico para las y los colombianos, sin embargo también es la 9ª nacionalidad de migrantes indocumentados en los Estados Unidos. Ya. Ahora, si México logra reducir en 75% la llegada de los migrantes indocumentados, como sucedió en este año, pues evidentemente también se reduce nacionalidades como la de los colombianos que llegan a Estados Unidos. Se han documentado quejas de colombianas y colombianas que en estos llamados cuartos de migración, donde los tienen antes de ser deportados, han habido muy malos tratos. Y esa era una gran preocupación del presidente Gustavo Petro. Dice que se la manifestó a Claudia Sheinbaum y que acordaron que los flujos migratorios fueran más ordenados y que existiera una mayor coordinación pues en ese sentido. Claro, porque ya para finalizar, nos queda menos de un minuto, pero justamente aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México hemos visto un gran aumento de la comunidad colombiana, pero, por ejemplo, en el Zócalo, si tú caminas en las calles aledañas al Zócalo, ves a los colombianos en muchísima informalidad. Sí, y digamos, tenemos unos segundos para saltar al otro tema que tiene que ver también con esta llegada masiva de personas indocumentadas, que va a venir, digamos, una vez Donald Trump se posesione, pero que ya está pasando. No sé si recuerdas que el presidente de Panamá dijo que iba a empezar a deportar gente con la ayuda, con el pago de los Estados Unidos. Eso ya está sucediendo. Por ejemplo, ya están llegando colombianas y colombianas en aviones cada semana a Colombia. Ahora, de alguna manera van a tener que regular o regularizar tanto esa deportación a los diferentes migrantes a sus países de origen, porque para México es bastante complicado que puedan, además de hacerse cargo de sus propios connacionales, pues recibir a otras nacionalidades como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, que son los que ocupan, después de México, el mayor número de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Daniela, qué honor tenerte con nosotros. El honor es mío, Pedro. Y muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Axel Sánchez. ¿Cómo estás, Pedro? Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana? Pues justamente ya salió el reporte de ventas por estado de la industria automotriz. Es muy interesante, pues a nivel nacional la venta de vehículos al cierre de noviembre ya va en 1.350.000 unidades, es decir, un incremento de 10%. Sin embargo, no es la misma realidad para todos los estados. Podemos ver en pantalla las 5 entidades donde más ha caído la venta de vehículos, destacando el caso de Sinaloa, que hay una baja de mayor del 4%, del 4.8%. Después está Chihuahua con una baja del 4.6% y Zacatecas de 1.6%. Algo interesante es que de estos 5 estados, 4 es donde se están legalizando vehículos usados importados de Estados Unidos, algo que los mismos distribuidores han mencionado que ha impactado completamente a la industria. Por el lado contrario, podemos ver a los 5 estados donde más se ha incrementado esta venta, destacando el caso de Guerrero, un estado donde se ha incrementado arriba del 40%, y es muy interesante lo que sucede en este estado, Pedro, pues a pesar del impacto que hubo del huracán, pues muchas empresas, incluso también muchas familias, pues han estado renovando unidades, y eso pues se ha reflejado mucho en las cifras del estado de Guerrero, que ya combinando los otros 5 estados que han repuntado en el número de ventas por más del 40%, pues ya representan ya un poco más del 5% del mercado nacional. Pero hay que destacar el caso de los que han bajado mucho, porque a pesar de que no son estados que han sido impactados económicamente por otras situaciones, sí les afecta el tema de la importación de vehículos usados importados, esta legalización que se está haciendo por parte del gobierno. De hecho, los datos del gobierno apuntan que de 2022 a la fecha ya van más de 2.5 millones de unidades legalizadas, pues lo cual afecta pues a los distribuidores. Sin duda. Axel, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.